Excelente día para todos, qué gusto saludarles. Amaneciendo con Jesús es un grupo que ha estado prevaleciendo, insistiendo y dándole lata a aquel que no quiere que tengamos una relación con Dios, ¿verdad? Así que feliz día a todos, qué gusto saludarles. Excelente lunes para cada uno. Este capítulo que nos ha tocado repasar esta mañana presenta y comienza con una declaración de Jesús. Esta declaración de Jesús está registrada en el libro de Lucas, donde se anuncia el próximo cumplimiento de la profecía de Daniel respecto a la destrucción de Jerusalén. Así comienza el primer capítulo del conflicto de los siglos. Y bueno, el primer capítulo se titula El destino del mundo predicho. Y si tuviese que resumir el capítulo 1, podríamos decir que el capítulo 1 está resumida la historia del mundo, ¿verdad? Y todo lo que iba a acontecer. Y bueno, aquí podemos ver que Jesús lloraba por el fatal destino de millares de Jerusalén, por la ceguedad del pueblo, por la dureza del corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y a salvar. Y miramos que la triste historia de esta ocasión como que se repite a lo largo también de los años. Y hoy mismo también podemos ver a una generación que en lugar de escuchar la voz de Dios, quiere hacer su santa voluntad, ¿verdad? Y a veces decimos esa frase, pero pareciera ser que en lugar de santa voluntad es una mala voluntad, ¿verdad? Así que nos encontramos ante un primer capítulo que resume siglos de historia. Siglos de apostasía y de rebelión. La palabra apostasía significa el abandono de la fe. Eso significa la palabra apostasía. Y queridos hermanos, no quiero alarmarlos, pero en nuestra iglesia tenemos un gran índice de apostasía. Y bueno, este primer capítulo nos presenta el asunto trágico de apostasía y rebelión. Y cuando nosotros miramos algunas partes interesantes de este capítulo que nos presenta, por ejemplo, Isaías capítulo 5, si usted abre su Biblia, encontrará el cantar de un cantor, dice ahí en Isaías capítulo 5, donde el Señor habla al pueblo de Dios y le lanza un desafío, porque a pesar de que el pueblo de Dios era la elegida de Dios, así la presenta el libro de Jeremías en el capítulo 17, verso 25 al 21 al 25, y a pesar de que Dios derramó todo el cielo en esto, que es el don de Jesús, que labró con esmero y podó y cuidó aquella viña que él mismo había plantado, ese amor fue despreciado, rechazado, y sus muy dulces consejos también, ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Así que vamos a ir a Isaías capítulo 5, y ahí encontraremos el cantar del amor o el cantar de este viñador. Y dice el verso número 1, ahora cantaré por mi amado, un canto de amor por su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cavado, despedregado, plantado de vides selectas. Había edificado en ella una torre y un lagar, y esperase que diese uvas buenas, y dio uvas silvestres. Ahora, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho?
¿Cómo esperando yo que diese buenas uvas, dio uvas silvestres? Ahora os diré lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado para que sea consumida. Derribaré su cerca para que sea hollada. La abandonaré para que no sea podada ni cavada, y crecerán cardos y espinos. La pregunta de esta mañana podría ser, ¿y quién es la viña? Y el verso número 7 nos responde y dice, la viña del Señor Todopoderoso es la casa de Israel. Y cuando miramos que esa viña, Jeremías la llama la elegida de Dios, así la llama. Entonces miramos que esa viña no es más que el pueblo mismo de Dios. Este primer capítulo entonces nos habla sobre esa terrible necedad que causó la apostasía y la rebelión del pueblo de Dios. Ahora, los diferentes profetas llaman muchas veces al pueblo de Dios como casa rebelde, como pueblo de dura cerviz, como gente de empedernido corazón, de duro rostro. Yo no sé si tú has visto a gente de duro rostro en algún momento, pero si tú has visto a gente de duro rostro, te encontrarás que hay de ese tipo dentro y fuera de la iglesia. Y de pronto te encontrarás con ese tipo de acciones, ¿verdad? En la iglesia. Y también es triste porque a pesar de que sabemos que debemos ser misericordiosos, amorosos y reflejar el amor de Jesús, de pronto vivimos también como hace siglos. Y en este capítulo se nos describen de forma dramática los sentimientos que Jesús tuvo por Jerusalén y su pensamiento en el rechazo de que el mundo haría que haría con la oferta de su salvación. Y bueno, el deseo de Jesús es salvar a todos, pero muy pocos iban a acudir a él para tener vida eterna. Elena G. de White exclamó, terrible ceguedad, extraña infatuación. La palabra infatuación ya saben ustedes qué es, ¿verdad? No es el amor auténtico, ¿verdad? Y Elena G. de White exclama, terrible ceguedad. Y la palabra de Dios nos recuerda que oyendo no oyen y viendo ni siquiera ven. Qué terrible ceguedad. Así está el mundo hoy, embarrada y embabucada en tantas cosas, menos en la contemplación del Salvador. Y bueno, la experiencia de Jesús cuando ve a Jerusalén nos demuestra la preocupación que tiene Jesús o tuvo Jesús por el mundo. Permítanme porque mi computadora se va a morir. Una disculpa, hermanos, pero no sé dónde no encontré mi cable. A ver si no se apaga mi computadora. Así que mis hermanos, este capítulo nos habla sobre la paciencia y la misericordiosa gracia del Señor, donde se manifiesta y se manifestará por los años que el Señor nos dé de vida. Cuando retiró su protección, la maldad y la crueldad satánica se adueñaron de la situación, quedando Jerusalén en manos del enemigo. Pronto llegaría su destrucción. Las huestes romanas sitiaron la ciudad, mientras que en el interior los judíos seguían pensando que Dios los protegía, puesto que eran el pueblo escogido. Las escenas eran cada vez más horribles y se presagiaba el fin. Cuando nosotros leemos este capítulo, miramos que encontraremos el deseo de Jesús. Y la palabra del Señor nos dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. En otras palabras, las advertencias que Jesús dio a Jerusalén fueron muchas. Y miramos el primer capítulo, que los profetas también habían llorado la apostasía de Israel. Lamentaban las terribles desolaciones con que fueron castigados por sus culpas. Es más, Jeremías deseaba que sus ojos se volvieran manantiales de lágrimas. Imagínense, ¿no? Y por eso consideramos a Jeremías como el profeta llorón. Pero tantas veces como Dios quiso hablarle a su pueblo, de muchas maneras, de muchas formas, pero la pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente más grande que la de todas las ganancias y todos los tesoros del mundo. Pero mientras Jesús fijaba su mirada en Jerusalén, veía la ruina de toda una ciudad, de todo un pueblo, de aquella ciudad y de aquel pueblo que habían sido elegidos de Dios, su especial tesoro. Así que ahí miramos la preocupación de un Jesús que anhelaba y anhela ahora mismo la salvación de nosotros. Leemos también que vanos fueron los esfuerzos que se hicieron por los profetas. Y cuando miramos esa parte, pues nosotros miramos que hay terribles escenas que son descritas en este primer capítulo, en el que se afirma que 1 millón de judíos murieran en Jerusalén. Y bueno, esa parte interesante de la Biblia nos describe también el destino de este mundo. Al concluir este dramático capítulo, Elena G. de White escribe: no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten la instancia de la misericordia divina. Se nos dice además que la profecía del Salvador respecto a Jerusalén tendrá otro cumplimiento, haciendo lo que pasó en aquella ciudad no sea más que un pálido reflejo de lo que le espera a este mundo. Así que ahí está el cumplimiento, ¿verdad?, de lo que iba a acontecer a este mundo. Y Elena G. White nos presenta un pálido reflejo de la historia de este mundo. Por eso el capítulo se llama El destino del mundo predicho. Cada vez es más oportuna la advertencia. El mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Apreciados hermanos, yo no sé si ustedes han visto, ¿verdad?, pero pareciera ser que este mundo ya no es nuestra casa. Y lo he repetido en algunas ocasiones, pero las tristezas, el llanto, la desesperación, las pruebas que vienen a nuestra vida nos indican que este mundo ya no es nuestra casa, que necesitamos irnos pronto al encuentro con Jesús. Pero el mundo verá, como nunca antes lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. El mundo está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para el tiempo de lo que estaba en los días de los judíos. Para los que sí hemos creído y confiamos en sus promesas, sepamos que el pueblo de Dios será librado. Y eso ustedes deben tenerlo en mente. El pueblo de Dios será librado. Isaías capítulo 4, en el verso número 3, nos dice:
el que queda en Sión y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes. Pareciera que acaba de describir la pandemia que acabamos de pasar, ¿verdad? Estamos de sobrevivientes. Pero si somos sobrevivientes, entonces necesitamos confiar en las promesas de Dios. En la Biblia hay más de 3,500 promesas. Todas esas promesas están para nosotros. Todas esas promesas nos hablan del amor de Dios y la preocupación que Él tiene por salvarnos. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo. Pero la destrucción de Jerusalén apuntaba más allá. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en estas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Y queridos hermanos, esta es la parte que a ti y a mí nos toca disfrutar, porque ya sabemos lo que va a acontecer y ahora somos doblemente responsables, porque viendo lo que va a acontecer, de pronto ni siquiera nos preparamos, de pronto ni siquiera ponemos énfasis en nuestra vida diaria, y es por eso que somos doblemente responsables. El Señor, entonces, en el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 9 al 11, dice: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero, y apóyense en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban. Y esta mañana yo quiero decirte, apreciado hermano, no vaya a ser que pensando que eres parte de este pueblo, pienses que ya tienes el cielo ganado. Hay muchos de nosotros que nos jactamos por ser miembros de esta iglesia. Es más, muchas veces cuando se presenta que somos un pueblo especial, y lo somos, ¿verdad? No es que no lo seamos, pero muchas veces cuando se presenta esta idea, hemos escuchado como el orgullo, ¿verdad?, que denota entre muchos hermanos de decir: somos el pueblo especial. No estoy diciendo que no lo somos. Estoy diciendo que caemos en el orgullo de poder decir que somos el pueblo de Dios, pero no estamos haciendo absolutamente nada para preparar nuestras vidas al encuentro con Jesús. Y es un peligro, porque es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús. Los líderes religiosos imponiendo cosas que ni siquiera ellos podían cumplir. Así que bien, hermanos, este capítulo nos habla
de esa terrible palabra que a lo mejor no nos gusta, pero es la apostasía del pueblo de Dios. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Todo se cumplió. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, os serás medido. Y bueno, por eso encontramos ese ay de Jerusalén, ay de sus moradores, y sus tristes presagios no dejaron de oírse, sino cuando encontró la muerte en el sitio que se había predicho. Es por eso, queridos hermanos, que es tiempo de mirarnos, es tiempo de ver nuestra propia vida, porque esa misma vid, ¿verdad?, que presenta Isaías en el capítulo 5, dice la palabra de Jesús o de Dios: júzguenme entre mí y mi viña. ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Y el comentario bíblico adventista dice que hay ciertas cosas que Jesús hizo por su viña, o que Dios hizo por su viña. El hecho de despedregarla y poner en ella, ¿verdad?, que la cercó. Ese cerco, dice el comentario bíblico adventista, es la ley de Dios cercando nuestra vida para que no tengamos que pasar por tristezas. Pero ¿qué hace el ser humano? Se brinca el cerco, ¿no? Y brincamos la cerca y parecemos cabras, ¿no? De esas rebeldes, en vez de parecer ovejas. Bueno, el comentario bíblico adventista dice que la torre que se construyó para ver el lagar, ¿verdad?, y ver también el viñedo, dice ahí que esa torre era la manera en que se custodiaba el sembradío. ¿Y qué significa eso? Bueno, ahora lo hace una comparación con la escuela de los profetas. Un lugar donde los hijos se resguardan, un lugar donde podemos resguardar el carácter de nuestros hijos. Y yo puedo entonces mirar que como iglesia adventista tenemos instituciones donde nuestros hijos también pueden resguardar su carácter. Ante los riesgos que vive hoy nuestra humanidad, nuestros hijos pueden resguardar su carácter ahí. Ahí pueden ser enseñados. Así que si tienes un colegio adventista cerca, echa mano de él. ¿Ok? Así que bueno, y Jesús en ese cantar, bueno, también nos presenta que tenía el lagar. El lagar es donde se exprimen los frutos. Y los frutos que Cristo quería para su pueblo eran frutos buenos, pero en lugar de dar frutos buenos, dio frutos amargos. Y yo quiero decirle, ¿verdad?, que los frutos que Dios quiere que tengamos en nuestra vida son los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio, mansedumbre, templanza. Hermanos, y yo le pregunto a usted, ¿será que todos tenemos los frutos del Espíritu o nos hace falta cambiar nuestra propia vida? Entonces, llega el tiempo donde tú y yo necesitamos analizarnos, porque la señal de la venida del Hijo del Hombre, o las señales de la venida del Hijo del Hombre, están cumpliéndose. Pronto Jesús aparecerá en las nubes de los cielos. Y cuando Jesús venga, vendrá porque su venida es inminente. O sea, no podemos nosotros detenerlo ni apresurarlo. Vendrá en el tiempo que Él ha fijado, ¿verdad? Así que nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá por segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo
con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Entonces, los que no obedezcan al evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida, así como sucedió antiguamente a Israel. Los malvados serán destruidos y perecerán víctimas de su iniquidad debido a su vida pecaminosa. Los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto han degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos como un fuego consumidor. Recientemente estuve en algún lugar y pasé por ahí por donde está un paraje que se llama Los Azufres. Si alguien ha ido por esos rumbos, Los Azufres, sabe que allí está la salida de muchos respiraderos de agua caliente, ¿verdad? Los lugareños le dicen que es los respiraderos del volcán. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que Dios cumplirá los juicios en este mundo, verdad? Y si no tengo mal memoria, el apóstol Pedro habla sobre que el Señor tiene listo, ¿verdad?, todos esos lugares para los juicios finales. Bueno, queridos hermanos, Jesús vendrá. Lo que hay que hacer es guardar nuestra vida bajo el hueco de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Cuando viereis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, que nuestro Redentor está cerca, está a las puertas. Marcos nos anima y dice, velad pues. Dice Marcos capítulo 13, ¿verdad? Velad pues. Y si hay que velar, hermanos, hay que velar. Las amonestaciones del Señor están siempre allí para nosotros. A la gran mayoría de nosotros nos gusta ser amonestado. A la gran mayoría de nosotros nos gusta ser apapachados. Pero cuando viene una amonestación, no nos gusta. Pero es necesario que sepamos que las amonestaciones del Señor están para que nosotros prestemos atención, para que no nos sorprenda el día del Señor. Pero los que no quieran velar serán sorprendidos. Los que no quieran prepararse serán sorprendidos. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo. No está dispuesto el mundo hoy. Pero nosotros somos los que fuimos llamados para poder dar el mensaje, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo. Y yo te voy a terminar con esta frase de palabras de vida del gran maestro que dice, el último mensaje que ha de darse al mundo es una revelación de lo que la gloria y la gracia de Dios ha hecho por ti y por mí. El mundo ha de revelar en su carácter lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Y la pregunta sería, apreciado hermano, ¿cómo está tu carácter? ¿Qué tal tu carácter? Yo si preguntara esta mañana para terminar, ¿qué tal el carácter de Vic Gómez? Para poder apuntalar hacia la Nueva Jerusalén. ¿Cómo está el carácter de nuestra hermana Roque desde Venezuela? ¿Cómo está el carácter de Rosy? ¿Cómo está el carácter de Bere, de Pame, de Felipe? Y al analizar nuestro carácter, ¿quién conoce nuestro carácter? Nuestro carácter está revelado quien vive con nosotros. Y Cristo, ¿verdad? Y si le preguntamos a quien viviera con nosotros cómo está nuestro carácter, probablemente diga, ay, Dios mío, en lugar de parecer cristiano, parece cristino.
porque tiene un carácter. Ahora, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es revelar en nuestro carácter lo que la gracia de Dios ha hecho por nosotros, hermanos. ¿Qué ha hecho la gracia de Dios contigo? No abuses de la gracia, pero sí manifiesta lo que Dios ha hecho por ti a la gente. Dile a la gente lo que el Señor ha hecho por ti. Amén. ¿Estás dispuesto? Cuando venga el día de Dios, caerá repentinamente, termina el capítulo de hoy, sobre los impíos desprevenidos. El día menos esperado, el día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa del dinero, cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad, entonces, como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Queridos hermanos, que tú no seas el que esté desprevenido, que tú seas el que esté listo para poder decir: Jerusalén, mi amado hogar, anhelo en ti llegar. Y yo quiero pedir a Dios esta mañana para que juntos podamos decirle al Señor: Señor, por favor, cambia mi carácter. Pero quiero llegar a Jerusalén, mi amado hogar. Entonemos este canto que nos habla sobre el deseo de un pueblo que anhela llegar a Jerusalén. Himno Amén. 327. Jerusalén, amado hogar, anhelo en ti morar, tus calles de oro recorrer, lucientes como el sol, tu río cristalino ver, hermoso sin igual, y en sus verdes márgenes tranquilo reposar. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Jerusalén, mi amado hogar, en ti no habrá dolor, el llanto no existirá, ni muerte ni clamor. Allí no habrá enemistad, pues reinará el amor, y solo habrá felicidad con nuestro Redentor. Jerusalén, 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 mi amado hogar, oh, cuando te veré. Ansío pronto a ti llegar, mi celestial hogar, con mis amados que perdí, hallarme otra vez, y conocer a Abraham, a Eva y a Adán, y contemplar el rostro de Jesús mi Salvador. Jerusalén,
amonestaciones del Amén. pasado llegaron oportunamente al pueblo de Dios. La amonestación del presente ha llegado también a tu vida. No una vez, más de 1000 veces el Señor te ha invitado para que endereces tu vida, para que te prepares para el cielo. Y esta mañana yo quiero ver a aquellos que anhelan que Cristo transforme nuestro carácter. Y quiero ver sus manos virtuales diciendo al Señor, Señor, por favor, transforma mi carácter, porque es lo único que me llevaré. Todo lo que tengo no prevalecerá, pero mi carácter sí. Y si tu carácter prevalecerá, entonces, apreciado hermano, pídele al Señor que transforme tu carácter. Tenemos 2 minutitos para poder orar en silencio, para pedir ahí al Señor que cambie nuestra forma de ser. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, aquí estamos en este peregrinaje al cielo. Algunos, Señor, hemos sufrido los embates del enemigo. Hemos sentido los dardos, Señor, que han llegado a nuestra vida. Algunos otros, Señor, hemos visto también cómo es tan complicado, Señor, arreglar nuestra vida contigo. Y a veces, Señor, nos complicamos tanto que preferimos no venir al pie de la cruz. Pero esta mañana, Señor, queremos pedirte, por favor, ayúdanos para poder cambiar el carácter que tenemos. Necesitamos manifestar en este tiempo final lo que la gloria de Dios ha hecho por nosotros. En nuestros mejores intentos, Señor, fallamos, nos equivocamos. Tenemos, Señor, que depender completamente de ti. Tu palabra nos ha insistido tanto para poder regenerar nuestra vida con el poder de Cristo Jesús. Algunos, Señor, no la hemos pasado bien en este mundo. Podríamos decir a veces como Jacob, nuestros días han sido cortos y malos. Pero a pesar de eso, Señor, hemos visto tu mano, tu poder, tu misericordia que se renueva cada mañana. Y este día, Señor, nos los has dado como una muestra de tu fidelidad con nosotros. Amén, Padre. Aquí estamos. Y si estamos aquí, Señor, contados entre los vivos, te pedimos, por favor, un reavivamiento que comience primero en nosotros. Perdona la dureza de nuestro corazón. No estamos tan distantes del pueblo del pasado. Escuchamos una vez, 2 veces la invitación, 3 veces, 4 veces. Y seguimos siendo un pueblo de dura servicio. El destino predicho de la suerte de la humanidad que no enderece su vida está escrito. Por favor, Señor, salva a tu iglesia. Pelea por nosotros. Y permite, Señor, que la gracia de Cristo Jesús, su obra salvífica, la podamos atesorar en nuestra vida. Y esta mañana, Señor, poder decirte, toma el control de nuestra vida. Ayúdanos a preparar a otros para que así como hemos cantado, anhelo llegar a Jerusalén para conocer a Abraham, a esos hombres de fe, pero también para poder encontrarnos con aquellos que hemos perdido en el camino. Amén. Te pedimos, por favor, aumenta nuestra fe. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo, para que podamos comprender que lo único que tú quieres es de que seamos salvos. Amén, Ponemos Señor. este día en tus manos. Pelea también nuestras batallas. Tú eres el poderoso gigante que está con nosotros. Por eso, Señor, confiamos
que tú obrarás lo que nosotros ya no podemos hacer. Amén. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén.